Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter. Hola Martín. Estaba esperando que tal vez tú pudieras empezar. He capitulado. Oh, lo siento. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Qué bueno. Entremos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, estamos nuevamente aquí. Te pedimos que ilumine nuestras mentes nuevamente. Y hay muchas cosas que tenemos hoy que discutir, que muchas personas se preguntan, por lo que te pedimos que nos dé una idea y también bendiga a los espectadores con las perspicacias del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora Martín, si no respondemos las preguntas, entonces la gente se preocupa. Así que de vez en cuando tenemos un episodio donde respondemos algunas preguntas. Y creo que es importante que respondamos preguntas de vez en cuando. Sí, es bonito porque cuando respondemos preguntas a veces también esto se puede convertir en un pequeño estudio bíblico, sí. Y no es solo algo informativo para los espectadores, sino también para nosotros mismos. Porque tú sabes, nosotros somos seres falibles. La palabra de Dios es infalible. Y hacemos nuestro mejor esfuerzo y en oración tratamos de ver si podemos juntar todas esas piezas, sí. ¿Hay alguna cita bíblica con respecto a llevar un crucifijo? La respuesta es no. No hay cita bíblica. Hay indicaciones de que el pueblo de Dios debe quitarse los adornos externos. Tenemos muchos casos como ese, donde los hijos de Israel pasaron por procesos donde se quitaron sus joyas. Ahora, no hay nada malo con las joyas. Es lo que logra en las mentes que puede ser problemático. Debes saber que las mujeres de Sión eran altivas, usaban brazaletes, sus cabellos trenzados, etcétera, etcétera, y eran altivas. Y ese no es el problema era la altivez. Así que, ¿qué viene corrigiendo todo esto en su personalidad? Bueno, Dios habló en el pasado para decirles que se quitaran las joyas. Y cada vez que estaban en el camino hacia la idolatría, también encontramos que les pidió que se quitaran las joyas. Jacob es un buen ejemplo. Cuando iba camino a Esaú, él cavó un hoyo debajo del árbol y arrojaron sus joyas allí. Así que tuvieron que quitársela y tuvieron que lavarse y quitarse todo el maquillaje. Y lo encontraron sin adornos externos. Y tuvo que mirarlo y juzgarlo por su carácter. ¿Es el emblema de la cruz bueno o malo? Escucho a algunos afirmar que la T es para Tamuz. También escuché a personas afirmar que Cristo fue crucificado en un árbol o un madero y no en una cruz. ¿Y qué equivale a un ídolo? ¿Por qué está prohibido usar joyas? Cuando el sirviente de Abraham fue a buscar una esposa para Isaac, cuando la encontró, le puso un arete en la nariz y le dio joyas como símbolo. Así que cuando nosotros miramos los seres celestiales, por ejemplo, cada piedra preciosa era tu adorno, dice de Lucifer. Así que el problema no está en las joyas. El problema está en el efecto que las joyas pueden tener. Pues mírame, tú sabes que soy algo especial y tengo todo este valor adjunto a mí y crea la posibilidad de exaltación propia. Y sabemos que muchas personas se adornan para exaltarse a sí mismas de una forma u otra, o reclamar superioridad sobre los demás.
Así que de eso se trata todo. El elemento real no es el problema. La cruz es también un símbolo del culto luciferino, la señal de Tammuz. La respuesta es sí. Pero también la rosa es un símbolo de los rosacruces. Ahora, ¿quién creó la rosa? Dios, Dios. Así que, ¿puedo darle una rosa a mi esposa? ¿O puedo hacerlo? Sí. Y si hago todo eso, entonces no se la puedo dar porque es algo malo que Lucifer utilizó. Bueno, él es un ladrón desde el principio y es un mentiroso. Así que si lo ignoro y miro la rosa y digo que esta es una creación hermosa y se la voy a dar a alguien que me importa, no hay nada malo en eso. Así que nuevamente, hay símbolos que tienen cosas luciferinas adjuntas y hay símbolos que son de naturaleza religiosa. Puedes tomar muchos de ellos, por ejemplo el pez. Se usa como un símbolo del cristianismo. Pero el pez es la señal de Dagon, también es un símbolo de Lucifer. Así que, ¿cuál está haciendo? Dependiendo de la voluntad de quién. No importa entre este símbolo y el otro símbolo. Pero la Biblia también habla de que no crees piedra de tropiezo. Sí. Ese es un buen punto, porque lo que quiero pedirte ahora es que es más seguro no ir por ese camino para brindar y ser pie de tropiezo. Sí. Ahora, no necesitamos un símbolo. El símbolo que Dios busca es un corazón contrito. Así que yo no necesito un símbolo para anunciar lo que yo soy. El carácter debería hablar por sí mismo. Ahora, si yo quiero usar una cruz para mostrar que soy cristiano, pero me comporto como un mundano, lo cual es el caso en muchos de esos casos, entonces esa cruz se convierte no solo en un símbolo de ese hombre cristiano, sino que algunas personas lo mirarán y dirán, qué hipócrita es. Así que es mejor usarlo o no usarlo. Si tú decides usar uno, ¿qué vas a usar? ¿Uno de madera? ¿Uno plateado? ¿Usará un grande? ¿Un pequeño? Bueno, hay muchas opiniones sobre usar una cruz. Bueno, algunos lo usan dentro de la ropa, otros fuera de la ropa. Bueno, tú puedes ver los sacerdotes que usan uno grande. Y luego te enteras de lo que hacen en la oscuridad. Y los medios noticiosos lo informan. Y luego el nombre de Cristo es difamado. Quiero decir que la palabra cristiano es un nombre muy hermoso, porque significa que estás representando a Cristo. Ahora, ¿cómo tú lo representas? ¿Con un símbolo? No, con tus frutos. Así que existe la posibilidad de que el símbolo eventualmente se convierta en un artículo de reverencia. Sí, definitivamente. Sucedió en las iglesias. Todas las religiones tienen símbolos, sí. Así que esto no sería, como tú dijiste, otro, incluso si estás en el cristianismo. Ok, así que algunos mirarán el símbolo y lo reverenciarán. Otros mirarán el símbolo y lo despreciarán. Y algunos mirarán eso con una señal de interrogación en la mente. ¿Y qué es mejor? Bueno, yo no necesito tener eso para que me defina como cristiano. Estoy de acuerdo con eso. Pienso que es mejor que tus acciones muestren realmente que eres cristiano. Es así. Y luego dice, ¿fue un madero o fue una cruz? Bueno, tenemos algunas respuestas bíblicas a eso. Creo que sí, que fue una cruz. Porque Jesús le dijo a Pedro, cuando seas viejo, extenderás tus manos. En otras palabras, él iba a ser crucificado, lo cual él fue. Y eso parece indicar que fue una cruz y no un solo madero.
Bueno, ahora, ¿de dónde viene el madero o la cruz? Viene de un árbol. Y cuando tú piensas en eso, Martín, ¿quién es el autor de la vida? Dios. Dios es el autor. Ahora, ¿sabía Dios qué árbol iba a enterrar a su hijo? Sí, él lo sabía, sí. Lo cuidó hasta que creciera y se convirtiera en un árbol fuerte, sí, a pesar del hecho de que él sabía que su hijo iba a colgar ahí. ¿Qué te dice eso sobre el carácter de Dios? Es asombroso, es asombroso. Así que resumamos esto. Hay muchos argumentos a favor o en contra de colocar una cruz dentro de una iglesia y anunciar que es una iglesia cristiana. Tu carácter debe anunciar que es una iglesia cristiana y es lo que representa, y eso debe anunciar que es una iglesia cristiana. Es interesante, cuando el protestantismo llegó al mundo, ellos eliminaron todos los símbolos. Y es interesante que en las primeras etapas del protestantismo, antes del movimiento protestante, bajo los tiempos de Hus, por ejemplo, ellos se les ordenó eliminar todos los símbolos. Solo se les permitió predicar, pero no se les permitió tener ninguno de los símbolos porque el catolicismo los reclamó a todos. Y eso fue algo tan magnífico que sucedió, porque todo lo que tenían para confiar era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa y penetra hasta las médulas. Y eso la hace pura. Si no hay nada que oscurezca el mensaje. Es así. Y luego, si tú tomas la iglesia en Inglaterra, eliminó todas las imágenes. Se fueron. Y tenían la palabra pura de Dios. Y bajo ese ambiente, la palabra de Dios, la palabra del rey James, todo se le dio al mundo. Y luego vino el movimiento de Oxford. ¿Cómo comenzó el movimiento de Oxford? Lo primero que ellos hicieron fue traer de vuelta las imágenes, traer de vuelta la cruz, traer de vuelta un poco de estatuas aquí, de vuelta las velas, eventualmente traer imágenes de María, eventualmente traer todas estas cosas de vuelta para distraer la mente. ¿Y a dónde se están hoy? De vuelta totalmente bajo el catolicismo. ¿Están de vuelta a la Edad Media? Sí, están de vuelta. Así que, Martín, tú sabes, dejemos que la palabra de Dios hable sola. Dejemos los símbolos para aquellos que necesitan muletas en su cristiandad. Muy bien, estoy de acuerdo con eso. Ok. ¿Me puede explicar qué es lo que está mal con lo que creen los testigos de Jehová? Hay muchas personas en esa denominación que son amorosas, pero deberían ver la verdad de lo que es. Martín, hay muchas personas en todas las denominaciones que son personas encantadoras. Y la Biblia dice, salí de ella, mi pueblo. Eso significa que su pueblo está en otras denominaciones también. Incluso, salí de ella si no estás en una denominación, si no estás en una iglesia. Él quiere que te unas a su iglesia, sí. Y también, esto no se refiere solo a aquellos que afirman tener un trasfondo cristiano. Eso atraviesa a todos los sistemas religiosos del mundo, porque hay un anhelo en el alma que Dios ha puesto en la humanidad, que no puede ser satisfecho con nada más que Cristo. Los he encontrado en todos los sistemas religiosos del mundo, desde el chamanismo hasta las principales religiones abrahámicas. Y hay un vacío en su psique que solo puede ser llenado por Cristo. Ahora, cualquier religión que haga a Cristo menos de lo que es, tiene un problema. Si tú no reconoces que Jesucristo es completamente Dios,
entonces hemos perdido el punto del plan de salvación. Entonces Él ha enviado un proxy. Dios ha enviado un proxy para cuidar la situación. Dios no es un cobarde. Dios no es alguien que se esconde detrás de proxies. Dios es alguien que se sube al plato. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es una de las frases más profundas de la Biblia. Otra es donde encontramos en numerosas ocasiones personas cayendo a los pies de Jesús y adorándolo a Él, sin reprensión, mientras que cualquier otra persona, incluso un ángel, reprendería tal acción. Lo encontramos en Apocalipsis, lo encontramos en todas partes, donde un ángel reprende a alguien que se postra para adorarlo. Yo solo soy un consiervo, dicen, pero no en el caso de Cristo. En Él estaba toda la plenitud, toda la divinidad corporalmente. Él era en todo el sentido más completo Dios. Ahora, los testigos de Jehová quitan la deidad de Cristo. Y eso es un problema mayor. También los testigos de Jehová tienen un problema con la ley. La ley de los 10 mandamientos. Tú quebrantas unos, los rompes todos. Así que tú tienes todas esas ideas allí, también la del domingo, en otras palabras, con respecto a las leyes papales en lugar de las leyes bíblicas. El principal problema con los testigos de Jehová es que ellos minimizan a Jesucristo. Y para lograrlo tienen su propia versión de la Biblia. Y esa versión de la Biblia, cuando salió por primera vez, creó un furor masivo entre el mundo cristiano. Y si lo piensas, Martin, esa versión de la Biblia, la versión de la Biblia de los testigos de Jehová tiene menos cambio que la NIV. Sí, pero dejémoslo así. De lo contrario, entraremos en otro tema. Cualquier religión que haga que Cristo sea menos de lo que es, no viene de Dios. Y esa es la respuesta principal. Y ese es el caso que mencionaste antes. Cuando tú eliges una iglesia, primero tú marcas algunas cosas, sí. Y si tienes esa marca, tú no puedes asociarte con ella. Y ni siquiera tienes que ir más allá para buscar otra verdad. Esa es la que Dios quiere. Así que la mayoría de las denominaciones protestantes reconocen la deidad de Cristo, pero no reconocen su ley. ¿Ok? El catolicismo niega la expiación. Cristo nunca abrió por ti, solo fue un ejemplo. Es un mayor problema. No tienes un salvador, entonces la iglesia tiene que convertirse en su salvadora y tienen que reemplazar la justicia de Cristo con rituales sacramentales, lo cual es patético, en mi opinión. Si tú tomas cualquiera de las otras principales religiones, niegan totalmente a Cristo en términos de su deidad. Pueden reconocerlo como un profeta, como lo hace el Islam, pero niegan la filiación. Si tú tomas el judaísmo, ellos niegan el mesianismo. Y aquellos que lo aceptan, sí, como los mesiánicos, sí, están buscando un libertador nacional. Y nunca vino como libertador nacional, Él vino como libertador del pecado. Entonces, todos ellos categorizan o colocan a Cristo en una caja, la cual les conviene. Si ellos no aceptan que el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, todas las cosas fueron creadas para Él y por Él. Y sin Él, nada de lo creado fuera creado. Si tú no aceptas eso, tienes un problema grande y no puedes ser parte de tal denominación. Sí, hermoso texto. Por favor, dirígete a lo que estuvimos casados, pero la pareja se fue para casarse con otro.
Martin, eso es algo que es una realidad común en el mundo de hoy. Dice, el cónyuge que se encuentra sin cónyuge puede volverse a casar con otra. Ahora, hay tantas permutaciones a esta pregunta. No sé, ¿alguna vez has tratado con problemas como este? Sí. Me senté una vez en un comité que trató este tema en particular. Jesús dejó el plan muy claro. El casamiento nació para ser para toda la vida, ¿sí? Y él dijo que había algunas cosas donde era legal separarse. Y una de ellas es la infidelidad, por supuesto, el adulterio. Esa era una razón legal para separarse. Hay muchos versículos en la Biblia que tratan sobre este tema. Ahora, si estás en el mundo y no estás en Cristo, y has pasado por varios divorcios o un divorcio o lo que sea, y luego tú vienes y estás casado y encuentras a Cristo, entonces de repente te das cuenta de lo que había estado haciendo en el pasado que estaba mal. Tú no puedes deshacerlos. Así que tienes que aceptar que desde el momento en que te diste cuenta de tus pecados, bueno, el tiempo de ignorante, Dios lo pasa por alto, sí. En otras palabras, Él supervisa lo que tú sabes, pero si tú no lo sabes y no lo haces, entonces será pasado por alto tu pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Así que el matrimonio es un compromiso muy, muy serio. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Es un símbolo de un mayor compromiso, sí. De un matrimonio mayor, sí. Porque también somos la novia. Y tenemos un novio brillante. Y ese es Jesucristo. Ok. La boda del Cordero. Así que se tiene que ser una boda eterna, que nunca se pueda romper, porque si alguna vez se rompe, entonces ese voto, ese pacto, se hace nulo y sin valor, por lo que es un símbolo muy profundo. Ahora, el matrimonio es también un crisol. Y está diseñado para cambiar tu carácter, del egoísmo al altruismo, lo cual es un carácter muy duro de abandonar, sí. Muchos matrimonios en realidad parecen bastante felices porque una persona es dominante y la otra es sumisa. Pero finalmente, después de varios años, la sumisión se convierte en un dolor de cabeza y algo tiene que pasar. Y para gran sorpresa de la parte dominante, la otra se quiere ir. Y nunca entienden por qué. Y esto es algo que Dios quiere que aprendamos. Y es tan difícil de aprender que muchos preferirían cambiarse de camisa. Y es por eso que tenemos una tasa de divorcio tan alta. Y la cosa triste es que la tasa de divorcio entre la comunidad cristiana no es más baja que la que está en el mundo. Incluso podría ser incluso más alta. Porque hay otras tensiones que también entran en juego. Así que este es un gran problema. Así que por favor, aborde aquellos de nosotros que estamos casados, que estábamos casados y la pareja se fue para casarse con otra persona. Si se fue para casarse con otra persona, bueno, eso es exacto, eso es un adulterio. Entonces esa es una de las razones por la que tú deberías casarte nuevamente. Así que si la otra parte se ha vuelto a casar, entonces asumimos que ese matrimonio se consumió, por lo tanto, a los ojos de Dios es adulterio. Ahora, como digo, depende de si conocías todas estas circunstancias y es por eso que la mayoría de las iglesias tienen un comité para analizar esto y ver si este divorcio es legítimo o si no es legítimo.
Hay casos cuando el divorcio no es legítimo, pero debido a ciertas circunstancias, es probablemente que sea prudente separarse. Hasta el momento en que hay un cambio de opinión para que puedan haber una reconciliación. El punto es que Dios quiere cambiar el carácter y quiere que nos sometamos a su impulso suavizante. Cualquier forma de coerción, cualquier forma de dominación es algo que destruirá cualquier relación, incluido el matrimonio. Así que hay circunstancias en las que puede casarte otra vez y hay circunstancias en las que tiene que separarte, lo cual es muy difícil la reconciliación. Y es posible si se crucifica a uno mismo, y es una de las cosas que cada uno tiene sus propios méritos, por lo que no es una respuesta única para todos. Sí, es una situación muy difícil, pero yo creo que lo hemos abordado en la medida de lo que pudimos. ¿Puedes explicar estos versos? Son totalmente diferentes en versiones distintas a la King James. Salmos 8, verso 5. Aquellos lo hicieron un poco menor que los ángeles y lo coronaron de gloria y honra. Y si lees en la RSV el mismo verso, así lo hicieron un poco menor que Dios y lo coronan de gloria y honra. Ahora, ambos de ellos son actualmente correctos, porque la palabra ángeles allí es Elohim, que puede referirse a la huestes angélica, pero también es un término que se aplica a Dios. Por lo que cuando dice que lo hizo un poco inferior a los ángeles, puede decir que lo ha hecho un poco más bajo que Dios mismo. Y nuevamente es una cuestión de a quién se dirige en cuanto a cuál de los dos usaría. En este caso particular, ambos son correctos. Pero diría que si dijera un poco más bajo que Dios, no sería incorrecto. Cuando se trata de Oseas 10:1, vid vacía es Israel, que asimismo lleva fruto, conforme a la multitud de sus frutos han hecho crecer los altares, conforme a la bondad de su tierra han hecho hermosas imágenes. Ahora, la King James está muy bien expresada. Va muy al punto, muy precisa, casi poética. Así que Israel es una vid vacía. Ahí está tu pista. En otras palabras, está desprovisto de fruto. Eso es todo. Y el fruto que produce, lo produce para sí mismo. Así que es muy egoísta. A la luz de esta nación que fue puesta en el mundo para ser una luz, para que el mundo venga a la verdad. Y ellos se atrincheraron en la idea de que ellos eran los únicos herederos de la salvación y que todos los demás estaban excluidos. Esto también puede traer de vuelta lo que hemos mencionado en primera instancia sobre las joyas. Cuanto más vacía, más adornaban sus exteriores. Así que de acuerdo con la multitud de sus frutos, han aumentado los altares. Eso es otro aspecto fascinante del pensamiento religioso. Mientras menos tienes del verdadero poder de Dios dentro de ti, tú más necesitas mostrarlo hacia afuera. ¿Sí? Sí, hacer iglesias más grandes, hacer megas iglesias con pinturas grandes, mostrar cosas gloriosas, hacer un altar que esté adornado con oro y piedras preciosas, y esa es la gloria. Pero dentro está vacío. Sí. Así que si miras algunas de las iglesias cristianas o las llamadas iglesias cristianas, Dios sería más feliz de encontrarte debajo de un árbol
en lugar de un edificio glorioso de algunos de estos lugares decorados. Por lo que cuanto más vacío está, más necesita mostrar. Y eso es lo que ellos hicieron. Y de acuerdo con la bondad de su tierra, ellos han hecho buenas imágenes. Así que mientras más hacían imágenes, su religión se volvía una religión externa, más que una religión que viniera del corazón, y están totalmente desprovistas del fruto. Ahora, si tú tomas la versión de ESV, es una vid frondosa que da su fruto. En mi opinión, esa es la traducción más patética que tú podrías tener. Es exactamente lo opuesto. Sí. Mientras más aumentaba su fruta, más altares construías. Eso es correcto. A medida que su país improvisaba, él improvisaba sus pilares. Eso es patético. Por lo que a mí respecta, este versículo aquí por sí solo lo descalificaría para leer esta versión. Es así. Y eso es lo que hemos dicho. Si estos son como los testigos de Jehová cuando están buscando iglesia. Si hay una marca que no está bien, ¿por qué todavía quieres continuar con eso? Tienes que descartarlo. Descarta esa Biblia. Déjala a un lado. No tiene sentido. Y si tú estudias el contexto, Martin, solamente el contexto, ¿cuál de los dos debe ser correcto? El primero, obviamente. Es la gran catástrofe de los sistemas religiosos del mundo. El otro, el segundo es exactamente como no debería ser. Sí, es exactamente como no debería ser. La pregunta es, he estado viendo muchos de tus episodios de WhatsApp Prof con Martin y también videos de Total Onslaught, etc. Es muy fascinante y perspicaz y les agradezco sus esfuerzos y el trabajo de su vida. Aprendí las enseñanzas y la doctrina protestante hace muchos años, pero recientemente comencé a cuestionar algunas de las doctrinas e ideas aceptadas que se enseñan. Estoy comparando sus enseñanzas con las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo, como ustedes, quiero toda la verdad sin suposiciones. Cuando estoy hablando con cristianos protestantes, los bien entrenados inmediatamente descartan los conceptos adventistas del Séptimo Día y la Iglesia como una secta. Ellos no conocen profundamente las creencias adventistas y me tomó mucho tiempo entenderlas. Sé que entiendo un poco mejor del concepto del sábado. Mi hermana es judía por elección, no por matrimonio, y discutimos la versión judía de la observancia de la ley en oposición a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a las versiones modernas de la observancia del sábado. Ella dice que los gentiles no podemos mantenerlo porque necesitamos un grupo de apoyo, al igual que los miles en el tiempo de Moisés en Israel en el desierto. Tengo algunas preguntas prácticas sobre el sábado. Por favor, ayuda con ideas. Ok, si miramos esta pregunta, entonces, esta es una que afecta a cualquiera. E incluso contempla mirar la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es por eso que creo que es importante que abordemos algo de esto, porque como mencionamos que de los testigos de Jehová, que hay muchas personas que comparan estos mensajes con las iglesias. Sí, ok, aquí hay un aspecto. ¿Por qué tú te convertirías en un adventista del Séptimo Día? Siempre he dicho que si te conviertes en un adventista del Séptimo Día, sin una buena razón, necesitas tener la cabeza roja. Tú no necesitas un psicólogo, tú necesitas un psiquiatra. A lo mejor tú quieras que la ira del mundo caiga sobre ti. Sí. Y entonces te llamará parte de una secta. Y luego tiene la pregunta aquí sobre su hermana judía, que ahora ha adoptado la idea de que los gentiles están fuera del pacto y no tienen idea alguna. Llegaremos a ambos. Primero vayamos a las doctrinas adventistas. Martin, las doctrinas adventistas, si las reduce a lo básico, no son complicadas. En realidad estoy de acuerdo contigo 100%, porque cuando estaba
estudiando, siempre pensaba antes de estudiar las doctrinas. Todo eso venía en mi mente, todo esto negativo y todos estos pensamientos de culto al respecto. Y cuando comencé a estudiarlo, en realidad es muy fácil y bíblico, porque es justo lo que se encuentra en la Biblia. Ok, ahora, si tú observas las diversas denominaciones, ¿cuál es probablemente la más despreciada de todas? ¿No es la adventista del séptimo día? Sí. Ahora, ese no es un criterio para determinar que tú quieras convertirte en una, pero es una indicación de que tal vez tú deberías mirarla más profundamente. Exactamente, porque la iglesia cristiana de los discípulos tampoco era la más popular. Ahora, ¿qué tan importante si tomas el Antiguo Testamento fue la ley de Dios? Es fundamental, fundamental, ¿sí? El servicio del santuario, ¿qué tan importante era? Todo el sistema se basaba en eso, se basó en eso. Así que Dios encontró que era necesario escribir su ley con su propio dedo en piedra. Él la escribió en piedra. Ok. Hubo maldiciones y bendiciones con respecto a guardarla. Y luego Dios dice, tú sabes a lo que me refiero. Dice, hagamos la ceniza. Solo pongámoslo a la basura, olvidémoslo. ¿Tiene sentido eso? Ahora, ¿qué tan importante era el sábado en el Antiguo Testamento? Bueno, si lees todo, Jesús guardó el sábado. Oh, sí, como era su costumbre. Pablo y los discípulos lo guardaron como era su costumbre. Ellos prepararon especias en el día de preparación, que era el viernes, y descansaron según el mandamiento. Y el primer día de la semana fueron de nuevo para continuar con su obra de ungir el cuerpo de Cristo, que no estaba allí. Así que ellos guardaron el mandamiento, incluso después de la muerte de Cristo. Sí. Pablo predicó en sábado a los judíos. Sí. ¿Predicó él en sábado a los gentiles? Sí. Dios creó el sábado y descansó el sábado. Dijo Jesús, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley en ninguna manera, dijo él. Cualquiera que enseñe eso a otro, que yo la eliminé, tendrá un gran problema, ¿sí? Si me amas, guarda mis mandamientos. Dice que el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen derechos al árbol de la vida, sí. Ahí están los que guardan los mandamientos en Apocalipsis. Ahora, si toman los escritos de Pablo y los estudian cuidadosamente, guárdense de la fornicación, guárdense de la idolatría, oren a sus padres, pueden leerlos todos. Entonces el libro de Hebreos habla sobre el sábado y el tema del descanso, Hebreos 4. ¿Vas a deshacerte del Nuevo Testamento? No puedes deshacerte del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué quería deshacerte de él? Para deshacerte del sábado, para justificar cierta acción que está haciendo que es contraria a lo que dice la Biblia. Sí, y estás escuchando a otro sistema religioso, el papado, por ejemplo, o lo encuentras conveniente, pero tú no tienes ninguna base bíblica para hacer lo que estás haciendo. Por lo tanto, ellos tendrán que hacerlo si no quieren renunciar a su mascota. Ellos tendrán que difamar a aquellos que la han seguido por el bien de la palabra. Así que soy un adventista del séptimo día, no porque alguien me convenciera, sino porque la Biblia me convenció. Eso es todo. Yo digo lo mismo, sí. Yo también. ¿Te convertiste en un adventista del séptimo día por Elena de White? No, en absoluto. Ni siquiera sabía sobre, o estudié, o nunca la estudié en absoluto. Nunca supe de ella hasta que después que me bautizaron y también me convertí sobre la base de la Biblia y sobre la Biblia. Ahora, una secta es una organización que tiene una extraña fuente de información, además de la Biblia. Ahora, ellos dirán que somos una secta porque también leemos los escritos de Ellen White. Pero en esos escritos dice que no tenemos credo, excepto la Biblia.
Entonces la Biblia es el estándar por el cual cada doctrina debe ser juzgada. Eso significa que todo lo que ella escribió debe ser juzgado por la Biblia. Y si no está en la Biblia, entonces, o no está respaldado por la Biblia, entonces tienes que descartarlo, ¿sí? Y es una enseñanza falsa, sí, a la ley del testimonio. Pero el mundo no ama a Blavatsky, sí, pero odian a Elena de White, sí. ¿Amaban a los profetas en el pasado o a los falsos profetas? No, ellos amaban a los falsos profetas. Incluso la iglesia amaba a los falsos profetas. Nadie amaba a los verdaderos profetas, lo apedreaban. Así que Martin, cuando estudia las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día, estudia a la luz de la Biblia. Si están fundamentadas en ellas, entonces acéptala. Si no están sustentadas en ellas, entonces deséchelas. Es tan simple como eso. Y ninguna cantidad de palabras puede cambiar ese concepto. Pero obviamente, como ella mencionó al final, tiene algunas preguntas porque es el cue de la cuestión, obviamente, y vuelve al sábado. Así que vayamos a la hermana judía. Discutamos la versión judía de la observancia de la ley en lugar de las versiones modernas de la iglesia adventista. Ella dice que los gentiles no podemos guardarla porque necesitamos un grupo de apoyo, como los miles en la época de Moisés e Israel en el desierto. Muy bien, ahora tuve una experiencia interesante en Israel. Una vez lo conté, pero encaja, así que lo diré de nuevo. Estaba en Israel y estaba sentado en el muro de los lamentos, justo afuera de la barrera. Ahora, normalmente los judíos desprecian a los gentiles. A menudo incluso se cubren la cara para no ser contaminado por un gentil. Pero en esta ocasión en particular, hubo algunos que obviamente se habían enfrentado a tiempos económicos difíciles. Y por lo tanto, ellos pensaron que podrían tener una pequeña contribución a su problema, lo cual yo estaba dispuesto a dar, porque sentía compasión por ellos. Pero no quería dar sin antes ver si podía traer un punto de discusión a la mesa. Así que me senté allí y este joven rabino judío, que tenía la ropa muy raída, vino y se sentó y me preguntó si tenía algo. Y le dije que sí, con mucho gusto te ayudaré. Pero ¿te importaría si te hago alguna pregunta? Así que comencé a hablar sobre temas en la Biblia. Y mencioné, tú sabes, algunos de los rituales en el Antiguo Testamento, la ley. Y quería llevarlo al punto en el que vimos algunos de los estudios de Daniel, hasta el Mesías, el príncipe. Tú conoces esos versículos, Daniel 8 y 9. Y él se agitó mucho. Y le pregunté cuál era el problema. Y él me dijo, tú no puedes interpretar las escrituras. Así que le dije, ¿por qué no? Dice, solo los rabinos pueden interpretar las escrituras. Y usted tiene que aceptar lo que dice el rabino como la única interpretación. Así que dije, pero ¿y si la interpretación es contraria a lo que dice la palabra? ¿Qué tú haces entonces? Entonces todavía tienes que aceptar lo que dice el rabino. Así que esta es una forma de pensar en el judaísmo. Sí, la Biblia no se te da para que tú la leas. Se le da al rabino para que la interprete. Ahora, esa misma es la actitud del catolicismo. Exactamente, el sacerdote es el que te va a interpretar las escrituras. Y una vez que decides interpretarlo por ti mismo, tú te conviertes entonces en el enemigo. Sí, te llevarán a la Inquisición, a la que llevó el asesinato en masa de miles de millones de personas. Y esto es simplemente la forma en que es. Pero Dios te dio un cerebro y Dios te dio la palabra.
Y Dios te considera individualmente responsable y no corporativamente irresponsable. Lo mismo se aplica a la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista no puede interpretar la Biblia por mí. La iglesia adventista puede decirme, es así como veo la Biblia, como entiendo la Biblia. Y luego cuando estudio la Biblia y encuentro armonía entre eso, puedo aceptarlo. Pero si yo no encuentro armonía, tengo el derecho perfecto de no obedecer, de rechazarlo. Porque Dios me ha dado una individualidad y soy responsable de mis acciones hacia Él. No como en el sistema judío, que tú eres responsable ante las interpretaciones de los rabinos. En el catolicismo eres responsable ante el sacerdote. En el Islam eres responsable ante la interpretación del imán. Y eso es todo. ¿Ok? Así que este es un gran problema. La forma en que guardas la ley no está determinada por cómo te lo dice la iglesia para guardar la ley. La forma en que tú guardas la ley está determinada por cómo la palabra de Dios te dice que la guarde. Ahora, cuando se trata del sábado, Jesús rompió con las costumbres de los judíos, sí, porque ellos habían hecho leyes exigentes en cuanto a cómo guardar el sábado. Y Jesús dijo, esta no es la palabra de Dios, y por lo tanto las ignoró. Exactamente, y ahora eso tiene un concepto erróneo de que violó la ley. No, él rompió la tradición judía. Ahora, si el catolicismo me dice que yo tengo que guardar el domingo, que esa es una tradición católica, y la Biblia me dice que tengo que guardar el séptimo día, entonces tengo que romper con esa tradición e ignorarla. Aunque se suba la ira del sacerdote y el prelado, sí, absolutamente. Sí, ¿quién tiene la culpa? Ellos tienen la culpa porque no están en armonía con la palabra de Dios. Y por lo tanto, ellos dicen que la Biblia debe ser interpretada en términos de sus tradiciones y la tradición es el contexto en el cual se debe leer la Biblia. No, de ninguna manera. La tradición debe estar sujeta a la Biblia. De lo contrario, debe descartarla. Es inútil. Como ejercicio físico beneficia poco. En vano me adoran enseñando doctrinas de mandamientos de hombres. ¿Cómo dice la Biblia que se debe guardar el sábado? ¿Dice muy poco? Sí. Hay algunas cosas establecidas allí y tú tienes que encajarlas todas. Tú tienes que llamar al sábado una delicia del Señor, un día honorable. No descuide la asamblea de los santos. ¿Sí? En otras palabras, haz que Dios sea el primero. No hagas tus propias cosas. No te ocupes de tus asuntos seculares en el sábado. Es un día de comunión con tu Dios. Debe llamarlo una delicia, no un día de inspección del techo. Aunque si estás muy cansado, una inspección del techo puede ser bastante garantizado en el día de reposo, sí. Entonces, esos son los problemas que tienes que resolver con la palabra de Dios y con tu conciencia. Y la base que tienes que entender es que el día de reposo no se basa en rituales, se basa en relaciones. Y una vez que tengas ese concepto en tu mente, tú puedes compararlo con cualquier otra relación. Si quieres fortalecer una relación, tienes que pasar tiempo. ¿Y qué tú haces? Pasar tiempo con esa persona. Y en nuestra apretada agenda, Dios ha dicho que ha apartado un bloque de tiempo. Si quieres compartirlo conmigo, entonces hazlo. Eso no significa que Él no esté disponible los otros días. Cuando tú estás casado, Martín, ¿tú estás casado? Bueno, un día a la semana o los 7 días a la semana. Sin parar, los 7 días de la semana, sí. Eso es exactamente lo que Él dice. Es muy buen punto el que dice. Así que no es por 5 días en esta relación y en los próximos 2 días. No, sino que hay un día especial en tu boda. Sí, reservamos un tiempo solo para nosotros dos. Ok, dejémoslo así.
Ok, tenemos algunas preguntas muy específicas. Si el sol se pone tarde, como lo hace aquí en Ciudad del Cabo o Canadá, ¿cuándo comienza y termina el sábado? Y termina de tarde a tarde. Tu sábado será de puesta de sol a puesta de sol. Así dice la Biblia. Ahora, hay muchas denominaciones y grupos que establecen reglas diferentes. Pero, aún así, tu sábado, dicen ellos, no es suficiente para mí. Si en Islandia el sol dura 3 semanas, simplemente no sale o lo que sea. Simplemente todavía hay un tiempo cuando es el atardecer y el amanecer. Sí, tengo un negocio que requiere que yo trabaje a veces los sábados. Es inevitable. ¿Cómo obedezco prácticamente la ley de Dios en esta condición? Ya que es una pérdida de ingresos si no trabajo a veces en estos días. Ese es un problema que la mayoría de la gente enfrenta. Y hay ciertas cosas y ciertas obras que se pueden hacer en el día del sábado. Obras que son de naturaleza humanitaria. Es lo que Jesús dijo. ¿Es lícito hacer el bien en el día de reposo? ¿Es lícito hacer frente a la calamidad? ¿Tu animal se cae en una zanja? ¿Puedes sacarlo en el día de reposo? ¿Puedes alimentar a alguien en el día de reposo? Hay ciertos trabajos que deben hacerse, sí. Si alguien está enfermo, ¿dejas de cuidarlo en un día de reposo? No. Entonces hay ciertas cosas que deben hacerse. Pero si el trabajo es de naturaleza secular, totalmente secular, entonces intenta cambiarlo. Eso es todo, eso es todo. Eso es todo lo que puedo decir. Y le pides a Dios que te ayude, aunque parezca imposible, sí. Y a veces, tal vez sea necesario encontrar un trabajo diferente. Eso es todo. Él te mostrará el camino si pones tu confianza y establece esa relación con Él. Un conocido adventista del séptimo día me dijo que no fuera legalista al respecto. Entonces, ¿qué podemos hacer o dejar de hacer en sábado? ¿Y qué utilizo como guía en esto? ¿Quién determina las reglas? Ya que no queremos terminar con una ley excesiva como los judíos ortodoxos nuevamente. Lo hemos respondido, se trata de una relación. ¿Construye relaciones dar un paseo por el parque o en el bosque? ¿O lo descompone? Bueno, depende cómo lo veas. Depende también si lo haces para construir la relación con Dios. Entonces funcionará. Pero si solo quieres hacerlo por el bien del entretenimiento, entonces lo está profanando. Así que si quieres pasar tiempo con Dios en la naturaleza, ¿harías una caminata extenuante o preferirías ir por un lugar pacífico y quedarte en un entorno natural? Sí, entonces se trata de una relación, ¿verdad? Está construyendo una relación que quieres hablar con Dios. Puedes hablar con Dios a través de la naturaleza. Puedes hablar con Dios a través de su palabra. Puedes hablar con Dios con y junto con otras personas. Entonces, ¿qué construye la relación? Que es la base de la pregunta. Ahora, tú tienes el argumento legalista muy común. ¿Es lícito ir y observar aves en sábado? La respuesta a la mayoría de las personas que probablemente sí. Puedes apreciar la belleza de la naturaleza. ¿Es lícito ponerse aletas, gafas y mirar peces en el día de reposo? Bueno, la gente dirá que no, porque ahora te estás divirtiendo nadando. Sí, pero se supone que debes ser miserable entonces el día de reposo, o se supone que debes llamar una delicia. Estas son preguntas en las que los legalistas podrían pasar horas discutiendo y días. Piensa en la relación. Y si es correcta en términos de la relación, entonces que nadie te diga que tú no debes hacer eso. Si no vamos a trabajar el sábado, entonces seguramente vamos a la iglesia y no deberíamos estar en el servicio. Eso significa que el pastor y el personal administrativo deben trabajar mientras asisto a la iglesia. Ahora Pablo realmente aborda esto. Y él dice, trabajamos más duro sin romper la ley en el día de reposo, porque estás ocupado en el día del Señor. Y si está ocupado con su trabajo, está siendo consagrado.
¿Ok? Y si eres enfermera y está cuidando a un paciente debilitado, si tú se lo has hecho a uno de mis hermanitos más pequeños, a mí me lo has hecho. Sí, es parte de su adoración. Así que, sí, el pastor trabaja más duro. Siempre yo trabajo más duro los sábados, porque normalmente trabajo más duro que cualquier otro día. Sí, eso es todo. Pero es un trabajo espiritual y eso no califica como un quebrantamiento del sábado, porque lo mismo sucedió con los levitas. Sí, mi hermana judía dice que eso no cuenta como trabajo. Bueno, la hermana en realidad judía tiene razón en ese caso en particular. En caso de que llegue el cambio climático o un bloqueo forzado del domingo, como es la marca de la bestia, entonces seguramente el sábado todavía está protegido, ya que nos veremos obligados a adorar a la bestia en domingo. ¿Qué hace un observador del sábado para evitar la observancia del domingo y no adorar a la bestia en este día? ¿Cómo crees que desafiamos la marca en tal evento? Ok, pensemos en esto. Constantino hizo una ley dominical. Es posible que no trabajes los domingos. Ahora, si haces una ley dominical para que no puedas trabajar los domingos, ese no es un problema serio. Supongamos que es un paso a la dirección equivocada porque tú estás aplicando una doctrina que no es bíblica, pero que no es contraria directamente al mandato de Dios. Es una ley humana. Pero cuando tú haces una ley de que debes cumplir con ese sábado falso, entonces está haciendo una ley contraria a la Biblia. Ahora, la Biblia Católica Romana tiene esa ley, porque en el Concilio de la Odisea, ellos hicieron una ley que dice que los cristianos no pueden judaizar. Ellos deben trabajar el sábado, el séptimo día. Pero el domingo deben descansar. Y esa es una ley directamente contraria a la ley de Dios. Por lo que el catolicismo romano, el asunto de la ley dominical, también es una ley antisábado. Por eso es la marca de la bestia. Porque dicen que debes honrar mi autoridad y no la autoridad de Dios. Y está bien, ¿y qué pasa con la adoración forzada en el domingo? Bueno, tan pronto como fuerza algo, pierde su valor por completo. La razón por la que pregunto es porque creo que podríamos ver algo como esto y vamos a tener mucha gente haciendo esa pregunta en el futuro. ¿Tienes algún problema en adorar a Dios un lunes? No. ¿Un martes? ¿Qué tal un miércoles? ¿Cae un domingo? No me importa. Ahora, el problema va a ser probablemente porque esto se va a vincular a futuras leyes que vendrán para la marca de la bestia. Y podría ser el caso, cualquier coerción con fuerza que ataque inmediatamente el tema de la relación. Tú inmediatamente estás del lado del transgresor, porque no puedes forzar una relación. De nuevo, eso lo hizo Nabucodonosor. Incluso, él dijo que el Dios de Daniel tiene que ser adorado. Esa ley no es correcta, porque todavía te está obligando a hacer algo. De hecho, si me obligan a adorar un domingo, me veré obligado a orar a mi Dios, que los prevenga de sus causas. Así que estaré adorando el domingo en mi esfera y no de acuerdo con su esfera. Nunca se les permitirá controlarlos o coaccionarlos en términos de su convicción religiosa. Ok, Martin, de nuevo, tú sabes, si quieres encontrar un poco de orientación, otra vez, siempre es bueno seguir el espíritu de profecía. Así que leamos lo que está escrito. Quiero decir algunas palabras en referencia a la observancia del sábado. Este tiempo es el tiempo de Dios, no el nuestro. Cuando lo traspasamos, le estamos robando a Dios. Algunos dicen que guardaría el sábado si todos los demás lo guardaran.
Otros dicen, oh, si fuera conveniente, guardaría el sábado. No debemos adaptar el sábado a nuestra conveniencia, pero debemos acercarnos al sábado y al santo mandamiento. Y cuando nos decidamos hacer esto, podemos hacerlo. Pero cuando estamos estudiando continuamente nuestra conveniencia, nunca será conveniente para nosotros guardar el sábado. Eso es solo un axioma. Es una ley y así será. Dios nos ha dado los 6 días completos para hacer nuestro trabajo y se ha reservado solo uno para sí mismo. Esto debería ser un día de bendición para nosotros, un día en que debemos dejar de lado todos los asuntos seculares y centrar nuestros pensamientos en Dios. Pero mientras adoramos a Dios, no debemos considerar esto como un trabajo pesado. ¿No es lo que acabamos de decir? El día de reposo del Señor debe ser una bendición para nosotros y para nuestros hijos. Debemos considerar el sábado como un día de deleite, un día que Dios ha santificado, y así lo considerarán si se les instruye adecuadamente. Los padres pueden llevar a sus hijos al aire libre para ver a Dios en la naturaleza. Se les puede señalar las flores que se abren y los capullos que se abren, los árboles majestuosos y las hermosas hierbas, y enseñar que Dios hizo todo en 6 días y descansó el 7º día y lo santificó. Así los padres pueden vincular sus lecciones de instrucción a sus hijos, de modo que cuando estos niños miren las cosas de la naturaleza, recuerden al Creador de todas ellas. Sus pensamientos serán llevados hasta el Dios de la naturaleza, de regreso a la creación de nuestro mundo. Cuando se echó el fundamento del sábado, y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Tales son las lecciones para quedar grabada en la mente de nuestros hijos. Martin, esto me lleva de regreso a mis años cuando era ateo. Para mí, todo era producto de la evolución. Por lo tanto, pude meterme en eso. Y lo hice. Quiero decir, en el curso de mi trabajo, como he dicho muchas veces, tuve que matar a muchos animales por el bien de la disección, para mostrarle a los estudiantes cuál era la anatomía, etc. Por el trabajo experimental que hice. Y la criatura era para mí una mercancía. Cuando descubrí el relato de la creación, cuando descubrí el sábado, esto se convirtió en una lección muy grande. Y ahora miro una flor o una planta de manera totalmente diferente, como la miraba antes. Si miro las plantas, por ejemplo, y su valor nutricional y la variedad que obtienes y los gustos y las texturas, entonces puedo decir, eso fue creado para mi placer. Por lo tanto, puedo aceptarlo con gratitud y estar asombrado por la dinámica de cómo se armó todo en esta cosa en particular. Así que en realidad, tú como científico, obtuviste más valor de la ciencia cuando reconociste que Dios era un creador. La ciencia para mí se elevó a un nivel muy grande que nunca lo tuve. No debemos enseñar a nuestros hijos que no deben ser felices en sábado, que está mal caminar al aire libre. Oh no, Cristo llevó a sus discípulos a la orilla del lago en el día de reposo y les enseñó sus sermones sobre el sábado. No siempre fueron predicados dentro de paredes cerradas. Debemos procurar hacer honorable el día de reposo del Señor. Creo que la razón por la que tantos de nuestro pueblo están en tinieblas es porque tratan el sábado a la ligera, no lo consideran con la santidad que deberían. ¿Por qué, dice alguien, no podemos sacar a las ovejas del pozo en el día de reposo? Sí, pero en muchos casos parece que dejan que las cosas fluyan hasta que se hace más de este tipo de trabajo de lo que realmente se necesita. Debemos honrar a Dios observando su sábado, no tomando el único tiempo que Él ha santificado, bendecido y apartado para sí mismo, y apropiándonos de este para nuestro propio uso. Así que es un día para pasarlo con Dios. Tú puedes pasarlo en la naturaleza, puedes leer, puedes estudiar la palabra, puedes conversar sobre las cosas de Dios. Si tú haces eso, debes estar con las personas que creen en Dios. Sí, porque es ahí que se pone difícil.
cuando estás con personas seculares en sábado. Ok, a menos que tú estés evangelizando en sábado, tú puedes hacerlo. Sí, absolutamente. Entonces ella repite aquí. Muchos dicen que guardarían el sábado si fuera conveniente hacerlo, pero este día no es tuyo, es el día de Dios. Y tú no tienes más derecho a tomarlo que el que tienes a robar mi bolsa. Dios lo ha reservado, santificado y bendecido, y es vuestro deber dedicar este tiempo a su servicio, hacerlo honorable, llamarlo delicia. Hay entre nosotros reunidos aquí niños. No dejes que estos niños, cuando vengan a la reunión, se queden jugando en los terrenos. No está bien. Vuestros hijos deben entender que es el día del reposo del Señor, que es un tiempo sagrado. Puedes darles excelentes lecciones sobre este tema. Traed a vuestros hijos a Cristo como los traían las madres en la antigüedad. Acordémonos de estos afligidos. Cristo sanó la mano seca en el día de reposo. Obró a la mano derecha y a la izquierda en el día de reposo. Humillemos nuestros corazones ante Dios y Él entrará y obrará abundantemente por nosotros. Hay quienes profesan ser los salvadores del sábado y dejan que el estandarte se arrastre por el polvo. Queremos poner nuestros corazones en orden ante Dios. No queremos conformarnos al mundo. No queremos ligar las manos de nuestros hijos con las de los mundanos. Sin embargo, al mismo tiempo queremos ser amables y corteses con todos. Tener cortesía cristiana para que podamos ganar a todos los posibles para que tomen su posición en la plataforma de la verdad eterna. Así que, Martin, yo puedo decir que su relación con Dios a menudo se reflejará en la forma en que guarda el sábado, definitivamente. Esa es una de las formas más fáciles de ver si usted está llevando el fruto de esta relación bien. Ahora, si está tratando de llegar a otros y eres duro, crítico, legalista sobre el sábado, ¿tendrás mucho éxito? No. Entonces será como los fariseos y saduceos que querían guardar el sábado de acuerdo con sus leyes. Y todo lo que Jesús hizo fue visto como una violación de la ley. Ok. ¿Qué atraería a la gente? ¿La bondad o la dureza? La bondad. ¿Qué lo atrajo a Jesús? Su humildad. Ok, terminemos con esta cita. Mientras estamos asociados con los incrédulos, queremos ser una bendición para ellos. No debemos actuar como ellos actúan ni vestirnos como ellos visten. Necesitamos estar en esa posición donde tendremos nuestra conversación en el cielo, desde donde esperamos la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando leemos esa declaración, no debemos actuar como actúan ni vestirse como se visten. Eso no significa que tengas que ser tan remilgado y correcto que destaque como un pulgar dolorido. No, no tienes que ser sombrío en tu estilo de vestir. No, pero debes tener cierto decoro modesto, porque puedes ser pulcro y lo que usas en el sábado no es lo que usas en tu actividad diaria. Por lo que estás enviando un cierto mensaje en el día de reposo. Y el mensaje es bastante personal a veces. Cuando asistí por primera vez a la iglesia adventista, estaba acostumbrado a hacer mi propia cosa, a usar jeans y camisetas. Eso era lo mío. Todavía es lo mío. Sí. Pero fui a la iglesia así y vi a todos estos en camisas, con sus trajes y sus corbatas y dije, nunca haré esto. Soy tan rebelde. Y solo seré como yo soy. Y eso es lo que todo el mundo tiene que aceptar. Y así voy a hacer. Entonces luego un día entré en conflicto con la universidad porque ya no estaba dispuesto a enseñar evolución. Y me llamaron al rectorado. Y pensé, ¿qué me voy a poner? No voy a entrar allí. No voy a dar una buena impresión con mis jeans y mi camiseta. Así que mejor me pongo un traje. Pero yo no tenía un traje en esa etapa de mi vida. Así que, ¿qué hice, Martin? Bueno, tú fuiste y compraste uno. Fui y compré uno. Me puse este estúpido traje y me sentí como una camiseta de peluche.
y puse mi caso con el rectorado, y eso cambió toda mi vida después de ahí. Y luego cuando fui a la iglesia de nuevo, de repente me asaltó la idea de que soy un hipócrita en extremo. Para un gobernante terrenal que solo era el director de una universidad, fui y compré traje. Pero para el rey del universo, digo, los jeans y las camisetas están bien. Así que tomé una decisión personal de que en el día de reposo yo lo voy a honrar incluso con lo que he visto. Y algunas personas solo me ven en la iglesia con traje y piensan que yo la uso el resto de la semana. Ellos no han visto mi sombrero que yo uso para protegerme del sol. Sí, tengo que reconocer eso, sí. Y creo que un pájaro encontraría un nido feliz en mi sombrero. Pero es un problema personal y es una señal de respeto. No esperamos que el mundo aprecie nuestras razones para este rigor con respecto al día de reposo. Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3:1. Y así, aunque el mundo no aprecie nuestros puntos de vista, sabemos que este fue el curso seguido hacia la majestad del cielo. El Rey de Gloria que revistió su divinidad con humanidad y descendió a nuestro mundo para Él podría elevar a la raza humana de su degradación. Juan declara que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. No hay nada en esta cita que hemos leído que no esté en armonía con las Escrituras. No, esto está 100% en armonía con las Escrituras. Y creo que tú puedes encontrar cómo guardar el sábado en lo que hemos dicho en este mensaje. Básicamente no hay nada que puedas agregar. Bueno, Martín, creo que la pregunta del sábado es buena para finalizar esta sesión de preguntas y respuestas. Tendremos más en el futuro y todavía hay muchas preguntas que la gente tiene, así que pidamos a Dios su bendición. Padre Celestial, de hecho, el eje alrededor del cual girará el argumento de la adoración será el asunto del día de reposo. Fue un punto fundamental en todo el tiempo del Antiguo Testamento y es un punto fundamental en los tiempos en que estamos viviendo ahora también, porque no es una cuestión de un día, es una cuestión de adoración. Así que ayúdanos a entender este tema para que podamos transmitirlo de una manera que sea esclarecedor para las personas y que ellos entiendan que está relacionado con el tema de la adoración. Bendícenos a medida que avanzamos en nuestros diversos caminos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar armas para su pronto reino venidero.